menopausia, a cargo de la doctora María de Lourdes Basurto Acevedo. También trajo porra. La doctora Lulú Basurto es endocrinóloga e investigadora titular de la Unidad de Investigación de Enfermedades Endocrinas. Tiene la especialidad de endocrinología en el Hospital Cochin Port Royal, Colegio de Medicina de París. Maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, es profesora de pre y posgrado en cursos de la especialidad y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Muchas gracias, Lulú, bienvenida. Indudablemente, uno se pregunta primero, ¿por qué incluir menopausia en un tema, en un foro de la mujer? Tengo algunas razones para comentárselas y compartirlas. ¿Cuál es la relevancia de esta etapa menopáusica? Yo creo que comenzaré con una cifra, 30 años. 30 años es lo que vamos a vivir de acuerdo a las expectativas de vida actual en México, las mujeres en menopausia. Por eso se busca que estemos en las mejores condiciones de salud para lograr todos nuestros objetivos y seguir con productividad. Les presento primero la imagen de la mamá de Durero. Este es un boceto de Durero que por los años 1500 dibujó a su mamá. 63 años se llama el cuadro. Vean ustedes en contraste con otra mujer de 63 años de nuestra época, que es la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen. El contraste, la expectativa que tenemos ahora es diferente, por lo tanto tenemos que estar actuando en esa forma. Y esos 30 años corresponden casi al 40% de la vida de la mujer. Por esto consideramos que es un tema muy relevante tratarlo. Y como ustedes saben, en la etapa reproductiva, después llega una etapa que es la perimenopausia y después la menopausia. Y ustedes observen en esta gráfica cómo conforme disminuye el nivel de estradiol, que estamos en la etapa perimenopausia y después a la posmenopáusica, donde este es muy bajo, en rojo pueden ustedes observar que la enfermedad cardiovascular aumenta de manera notoria. Esa es una de las razones, además del tiempo que vamos a vivir en la menopausia, por lo que debemos de considerar, ya que sabemos que es la principal causa de mortalidad en México y en el mundo para la mujer. En la primera gráfica ustedes observen las barras rojas, cómo después de los 40 años, esto va representado por décadas, va aumentando la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y también va aumentando por la enfermedad cerebrovascular, y en la barra azul claro vean la diabetes. Entonces, a partir de la edad de la menopausia coincide con el incremento de todo este tipo de mortalidad. Y de acuerdo a los datos del INEGI del 2021, más de 100,000 mujeres murieron ese año por problemas de trombosis, infarto propiamente. Y también se observa en nuestro país cómo a partir de la edad de los 40 a los 50 años empieza a haber un incremento. Y si no fuera eso poco para considerar la importancia que tiene la menopausia, debemos de entender también que en México los problemas metabólicos van incrementando y es en la etapa menopáusica donde se observa esa inflexión en las curvas de mortalidad, morbilidad. Y de acuerdo a los datos de Salud 2022, las mujeres con diabetes mellitus son 20% de nuestra población, y esto es evidente igual en la misma época, después de la menopausia, con obesidad 41%, con hipertensión casi el 30%, hipercolesterolemia igual, más del 30%. Todo esto de la mujer y con en asociación a la edad de la menopausia. Entonces, ya viendo esa reducción que tienen los estrógenos, evidentemente algo tiene que ver con el ciclo de la mujer. Este es el ciclo de la mujer. En el ciclo de la mujer, ustedes pueden observar
cómo hay etapas que coinciden con los cambios hormonales de estos estrógenos y se presentan enfermedades metabólicas que a la postre serán enfermedades cardiometabólicas, como ya se mencionaron algunas, la adrenarca prematura, el ovario poliquístico en la primera etapa, pero también en el embarazo, también ya se mencionaron, y vamos a enfocarnos ahora a la etapa postmenopáusica, donde la dislipidemia y la diabetes mellitus incrementan. Así es que algo está pasando, porque cuando disminuyen los estrógenos contribuyen a muchas enfermedades. Aquí está la importancia que tienen los estrógenos. A diferencia de lo que comúnmente piensan los pacientes, los estrógenos no son hormonas malas, son hormonas que tienen un punto donde dependen de ellas la vida. Ejemplos de ello es, en la parte superior ustedes pueden ver los beneficios que la presencia de niveles estrogénicos adecuados favorecen un perfil lipídico adecuado con un incremento de HDL y una disminución del LDL, y eso por los mecanismos a nivel enzimático y de los receptores LDL. En la parte inferior ustedes vean el beneficio que puede tener en el equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción, y también favoreciendo aspectos de la función endotelial. Y también podemos ver efectos a nivel de la síntesis de muchas moléculas, como las moléculas de la hemostasia. Entonces, los estrógenos cumplen esas funciones, por eso es que cuando empiezan a decaer, se empiezan a manifestar o contribuir a la manifestación de varias enfermedades. Aquí el listado de todos los genes donde los estrógenos regulan sus funciones y que permiten de esta forma una producción, consecuencias favorables para la salud de la mujer. Pues ahora pasemos a la menopausia, el déficit de estrógenos. Y con eso vamos a ver que cuando estas acciones disminuyen, una de las principales son los cambios en el perfil de lípidos, en la sensibilidad a la insulina y la distribución de grasa corporal, que se hace más central, con más obesidad abdominal. Y las consecuencias en general, podemos hablar que por la falta de sus acciones se va a presentar con más frecuencia obesidad, inflamación del tejido adiposo, disfunción de la célula beta, y eso se asocia también a mayor riesgo de hiperglucemia, diabetes, resistencia a la insulina, alteraciones en la adiposidad que se comentaron y en los mecanismos propios de la insulina. Esto es por el déficit de estrógenos. De acuerdo a los estudios en nuestra población, se puede observar cómo en comparación de mujeres pre- y posmenopáusicas, en la primera parte y superior pueden ustedes ver cómo esta etapa se asocia a mayor grasa abdominal por la ausencia de los estrógenos, entre otros mecanismos. Y en la parte inferior, en las fotografías y marcada en rojo, la falta de estrógenos contribuye a que la placa aterogénica incremente. Y los estudios también en nuestra población nos marcan en rojo cómo las mujeres posmenopáusicas tienen más elevación de triglicéridos, más colesterol, menos HDL colesterol y más LDL colesterol, simplemente por este cambio hormonal, lo cual todo esto contribuye a un perfil metabólico desfavorable para la mujer. Las fotografías que les mostraba son en modelos experimentales, pero pasando a estudios en población mexicana y con un estudio con los que se puede medir esta situación de la placa o de las condiciones endoteliales, está el estudio de ultrasonografía para medir el grosor íntima media. Pueden ustedes observar cómo la mujer posmenopáusica, en la barra naranja, tiene incremento de este grosor. Este grosor debe ser menos de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro, y cuando rebasa esa cantidad, pues hay consecuencias como, primero, la aterosclerosis subclínica. Y además, en nuestra población se puede observar cómo este incremento
en la placa se asocia a un riesgo trombótico evaluado por alteración de la fibrinólisis, que en este caso fue el nivel de PAI, que en barra roja ustedes lo podrán observar. Todo esto pues contribuye a situaciones que desafortunadamente van a terminar con una enfermedad cardiovascular. También en nuestra población, en estudios en nuestra población, en la barra roja vean ustedes cómo el síndrome metabólico incrementa del 35 a 42.9 el primer año después de la menopausia. Y si analizamos cada uno de estos componentes, como son la circunferencia de cintura, la hipertensión, los niveles de glucosa y de lípidos, en rojo pueden ustedes ver cómo son más frecuentes en la etapa posmenopáusica. Esto ha llevado también a muchas sociedades y organismos a llamar la atención. Ya la doctora Rita les comentaba que una de estas es la Sociedad Europea de Aterosclerosis, donde ha hecho este llamado que las mujeres presentan cambios hormonales y que en las etapas postmenopáusicas llevan a un subdiagnóstico, a un subtratamiento y por lo tanto mayor consecuencia, y por eso hacen los llamados de atención a los que ya no me refiero porque los comentaron previamente. Aún más, en Europa, como sucede en nuestro país, lamentablemente, la cantidad de colesterol, en las gráficas pueden observar cómo incrementa después de los 50 años, lo mismo que el LDL colesterol. Y algo delicado que debemos de considerar siempre, que el incremento de colesterol o alguna de estas partículas no afecta igual al hombre que en la mujer. En la gráfica de riesgos podemos observar cómo las mujeres en rojo, por un incremento de solo 38 miligramos en el colesterol, tienen más riesgo de infarto al miocardio en relación al hombre. También tienen más isquemia y en general mayor mortalidad. Es decir, a todos afecta la elevación del colesterol y otras partículas, fracciones de lípidos, pero en la mujer está siendo una situación muy delicada. La pregunta obvia y que generalmente hacen los pacientes, y entonces debemos de tomar hormonas, que les llaman así genéricamente a los estrógenos, pues no hay una respuesta particular. Hay una respuesta que tiene que ser individualizada. Primero, podemos ver en la línea del tiempo de los estrógenos que el Premarin, una de las principales hormonas estrogénicas, se sintetizó de los años 40, como está en rojo, en el círculo rojo, pero no fue sino hasta 2 décadas después, y gracias a los cambios que se dieron, como la liberación y muchos otros aspectos, que fue en la época de los 60 que se empezó a difundir su utilización. Y han pasado muchas cosas con los estudios que nos han mostrado, pero actualmente sigue siendo válido que cuando de acuerdo al estudio ELITE, que cuando se administran correctamente, o sea, con indicación, además de que se analizan todos los aspectos, van a beneficiar a las mujeres. Aquí vamos a observar en azul los beneficios que pueden tener los estrógenos solos, y en rojo los que pueden ser de riesgo, ¿no? Y observen ustedes cómo beneficia muchos aspectos como la mortalidad en general, la diabetes, entre otros. Incluso no se observan, al menos no se observan, aunque aquí se ve como factor protector en situaciones como el cáncer, entre otros. Eso es cuando se utilizan solo estrógenos, pero a veces hay que utilizar la combinación con progesterona, y entonces ustedes observen en la parte de abajo cómo en rojo aumentan ciertos riesgos, como aumenta el riesgo de tromboembolismo, además de isquemia coronaria y isquemia cerebral. Por lo tanto, ¿a quién darle y a quién no indicarle? Es una pregunta frecuente que nos hacemos muchos y que hacen las pacientes cuando llegan a la menopausia. Mi experiencia humilde es que para indicar una terapia estrogénica debemos de considerar 5 preguntas.
Y de acuerdo a esas preguntas sabemos qué administrar y a quién administrar. La primera es si la paciente tiene una propia indicación, está en edad, está con las condiciones cardiometabólicas aceptables. Después, si no hay una contraindicación. Lo más común es una alteración neoplásica mamaria en ella o en línea directa, ¿verdad? Después, si ya está o todavía está, porque no se deben de administrar después de los 60 años, de acuerdo a los estudios actuales, la terapia hormonal. Y después, saber si requiere solo estrógenos o estrógenos más progesterona. Y ya con ello, la última pregunta sería, ¿qué vía le conviene? Cuando es posible, se administra la vía transdérmica, pero no siempre es posible ni necesario. Así es que con estas 5 preguntas, y a lo mejor más adelante podremos, porque es un tema de debate que podremos o no platicar sobre ello. Y ahora les voy a cambiar a una mujer cuya sonrisa, cuya expresión es conocida de todos, ¿verdad? La Mona Lisa. La Mona Lisa, que muchos hemos admirado, siempre se consideró que ella, el aspecto que tenía era por efecto del cuadro. Pero hace algunos años, en el 2018, un grupo de investigadores identificó que no eran efectos de la pintura, sino que deberían de ser efectos que tienen que ver propiamente con ella, como el tipo de cabello, un posible bocio. Y todo eso lleva a pensar que la Mona Lisa presentó hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad muy común. La función tiroidea y la menopausia están muy relacionadas porque efectivamente hay un ciclo para la enfermedad tiroidea. Cuando hay cambios hormonales, precisamente estrogénicos, se presenta enfermedad tiroidea o se asocia a enfermedad tiroidea, como son la adolescencia, en la etapa reproductiva, pero particularmente incrementa en la mujer menopáusica. Hay varios tipos de enfermedades de la tiroides, pero lo que se debe de estudiar siempre en la menopausia es la función tiroidea. Y para invitarlos a que con frecuencia identifiquen cómo es la función tiroidea de una mujer en general, pero de una mujer menopáusica, está este estudio realizado aquí en el Centro Médico, pero representa a la Ciudad de México. Fueron más de 3,000 personas mayores de 60 años en los que se les midieron hormonas y se identificó que desafortunadamente casi 24% tenía alteraciones no identificadas. Y de ellas la que predominaba era el hipotiroidismo. Hay hipotiroidismo en personas mayores de 60 años en la Ciudad de México, que por el tamaño de muestra podemos inferirlo, en más del 22% de los casos. Muchas veces el cuadro no es tan evidente y puede estar siendo confundido con otra situación. De la misma forma, aunque nos faltan aún estudios en relación a esto, debemos de saber que en otras poblaciones es un poco menor, pero es muy elevado aún, 3 a 15% en comparación del 22% en nuestra población mexicana de la Ciudad de México. Y que su incidencia es pues más frecuente en la mujer, con una relación 6:1, de acuerdo también a estos estudios. El hipotiroidismo puede estar encubierto a veces por las manifestaciones propias de la menopausia, pero es muy frecuente y debemos de considerarlo porque muchas veces no tiene todos los síntomas que debe de tener el clásico y puede tener solo algunos de los síntomas, pero sí se debe de considerar en esta etapa porque puede estar multiplicando los síntomas de la menopausia. Y como mensajes finales, primero les quise expresar que con este cuadro de Gustav Klimt de las 3 etapas de la mujer, que observaran a la mujer adulto mayor y que tenemos que hacer algo para que, así como en la diapositiva inicial que les mostraba, donde cambie el aspecto de la mujer, porque esta mujer es un aspecto triste y parece enferma. Y ojalá podamos hacer alguna situación por identificar los problemas de la mujer. Entonces, de todos los mensajes que yo había considerado decirles,
reanalicé que me gustaría que se quedaran con uno solo, sobre todo los médicos que están aquí en formación. Y es, la menopausia debe de ser un punto de inflexión para mejorar la salud de la mujer. Salud para que sus 40% de vida restante la pase en las mejores condiciones posibles. Y a lo que nos dediquemos, siempre que llegue una mujer en la etapa menopáusica, hay que considerar un análisis cardiometabólico para detectar, entre otras enfermedades, ese aspecto. Yo les agradezco mucho a nuestra mesa directiva actual de la academia, pero en revancha a lo que se ha dicho que en algunas instituciones no se muestran colaborativos con los temas, yo agradezco a esta mesa directiva, pero a las dos mesas precedentes que siempre, desde el 2014 que hemos puesto en la palestra temas de salud de la mujer, siempre hemos contado con su apoyo y les agradezco su presencia. Muchas felicidades, doctora Lulú Basurto, una excelente presentación y qué bueno que estén aquí sus alumnos porque seguramente les transmite esa motivación que ella tiene por la investigación aplicada.